Reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricui, correspondiente a hoy jueves 19 de mayo de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Hatun apayku y hatun margariki ñañaturaykuna kankunapaq sapankaykichispaq hatunpaq huch'uypaq waynapaq sipaspaq rikikunan tutamantan aswaypas noqayku qanapaykitachas apayachimuykiku kankunapaq maypiña que horasta wakianqañasta tutapayrishanku llank'anaman wakianqa uywaq qhipanpiña wakianqa que horastaqa tumayrushankichispachá desayunota qoqawachata apayatakamuychis maq'achata karuta purinkis chayqa ñañaturaykuna napaykuyta chaskirikuychis. Dicho esto, vamos a dar inicio al informativo Willaricui y le damos la bienvenida a César Loaiza. Panachay allimpuncha kachun waykuna panaykuna hatun apaykuyta chaskirikamuychis kay wayrawasinchis surfu llapanchis maynin noqaykuña kaypiña tarikamushayku kunan punchayqa ña jueves 19 de mayo del año 2022 ratuña kay watapis punchaykunapis puriramusan phawarisian wayqikuna panaykuna Sapan provincia de Cotabambas nisqapi kasan Sapan distrito kunapi riki chaskirikamuchis napaykuyta Tambobamba, Mara, Akira, Challwahuacho, Coyllurki, chaypi kasan riki Cotabambas, panachanchista kasan riki señora Inés Arredondo, dueña y pues, gerente propietaria de Radio Poder Chasqui, al señor Claudio Vilca, un abrazo muy grande desde aquí, desde Radio Surfo y la voz de todos. Nosotros ya estamos pues al aire y ya también a través de la plataforma del Facebook y también a través del internet, listos para llevarles la mejor información a través de Willaricui. Así es, y también el saludo, por supuesto, a Radio Guaira, allá en el distrito de Coyllurqui. Muchísimas gracias al profesor Richard Valencia, que también nos abren las puertas para poder llegar a nuestros hermanos, a todas las comunidades en el distrito de Coyllurqui. Hatunapay, que 6 de la mañana con 39 minutos. Bueno, César, hoy vamos a estar abordando largamente sobre lo que ayer efectivamente pues se ha venido desarrollando en estas tres regiones, la marcha de los trabajadores de Minera Las Bambas, pidiendo el retorno a sus labores. Efectivamente en Cusco se ha sentido esta marcha por las diferentes avenidas, calles que han superado un poco más de 2,000 trabajadores que han estado marchando, al igual también en la región de Arequipa, al igual también en Lima, en muchos casos acompañados hasta con sus familias, sus esposas, que efectivamente ellos piden retornar pues a sus puestos de trabajo. Claro que sí, marchas en Arequipa, Lima y también en la ciudad del Cusco. Trabajadores de todas las regiones del país, también de la provincia de Cotabambas, trabajadores de la región Apurímac estuvieron presentes en esta movilización pidiendo el retorno y el derecho a su trabajo, el respeto al derecho de trabajar. Bueno, vamos a ampliar esa información. Ojalá más adelante podamos comunicarnos con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Minera Las Bambas y nos pueda comentar cuáles son las incidencias de la marcha que realizaron los trabajadores de Minera Las Bambas el día de ayer. Así es, vamos a también darles a conocer con respecto que ya en Lima en realidad se han tomado mayores decisiones de los trabajadores. Entendemos que ellos ya están ingresando a la huelga de hambre. Esto con la sola intención. Había muchos en las redes sociales, César, decían, ¿no? Es un grupito, ¿por qué no se buscan otro trabajo? Muchos otros comentarios que efectivamente pues se hace conocer a toda la población y a todo el Perú que efectivamente así sea un grupito, son personas que necesitan trabajar, son trabajadores que quieren volver a su puesto de trabajo y llevar efectivamente pues el pan a su mesa, y eso es lo que se está pidiendo en las regiones, en nuestra región, en Apurímac, tantos trabajadores, en las regiones vecinas de Arequipa, Cusco y Lima.
Claro que sí, entonces vamos a ver, ojalá el gobierno pueda dar alguna solución lo más antes posible. El día de hoy se están programando reuniones en la comunidad de Pumamarca, donde el premier, el señor Aníbal Torres, ha anunciado su llegada para llevar adelante esta reunión. Vamos a ver qué incidencias tenemos, qué es lo que pasa, si hay la disponibilidad de dialogar o no, o es que va a haber algún tipo de intransigencia. Vamos a ver en qué desencadena toda esta, en este caso, todo este tema del conflicto allá en Cotabambas. Sí, realmente que ya preocupa a muchas familias. 6 de la mañana con 42 minutos y en el plano nacional también vamos a estar abordando con respecto a lo que se viene hablando todos estos días, a las declaraciones de Samir Villaverde. Ahora el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo que el objetivo de Samir Villaverde es, dice, sacarle de la institución. El empresario acusó a Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, máximo representante, como sabemos, y que ha coordinado, según Samir Villaverde, con Pedro Castillo, el supuesto fraude electoral del 2021. Todavía se vienen diciendo sobre este tema y vamos a igual ampliar esta información. Pero sí, ahora sí, nos vamos rapidísimo ya a poder darle lectura a los titulares que hemos traído para ustedes en esta mañana. Pero antes, nos vamos con la reflexión del día. Vamos de inmediato con la reflexión del día para el día de hoy, valga la redundancia, a las 6:43, hoy 19 de mayo del año 2022. Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Y eso es verdad. Mucha gente puede mirar desde lejos, de repente por ahí tener alguna idea de cómo has logrado tus objetivos. Sin embargo, solamente tú sabes cuáles han sido los sacrificios que has desarrollado para poder alcanzar tus victorias. Así es. Celebremos nosotros mismos nuestras victorias, porque obviamente nosotros sabemos cuánto nos ha costado, madrugadas, ¿no es cierto? Seguramente sin descansar, en muchos casos, sacrificios, sin comer, seguramente por ahorrar, a veces seguramente un centavo, y nosotros solamente sabemos. Ahora sí, nos vamos rapidísimo, ya un día como hoy. ¿Qué pasó un día como hoy? 6 de la mañana con 44 minutos y retrocedemos en el tiempo a 1837. La Confederación Argentina declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana debido a problemas limítrofes en Tarija y por el apoyo de Andrés de Santa Cruz al Partido Unitario Argentino. Vamos de inmediato al año de 1962, un 19 de mayo, ocurrió la popular presentación de Marilyn Monroe ante el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, al que le cantó Mr. President en la fiesta de sus cumpleaños. Imagínense. De hecho, que los presidentes esperarían, ¿no?, que les canten también a alguien. 2001, ¿qué pasó? El primer juicio por poligamia se desarrolla ¿dónde? En Estados Unidos. En 50 años se resuelve, imagínense ese juicio que dure 50 años, con el veredicto de culpabilidad contra un mormón casado con 5 mujeres y padre de 29 hijos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero 50 cristiano? Años, pero ya vivieron, ¿no? Finalmente. ¿Qué tal, cristiano? Bueno, 6:45 minutos, nos vamos de inmediato con conocer qué pasó en el año 2012. En el año 2012, un 19 de mayo, el Chelsea gana su primera UEFA Champions League y derrota al Bayern de Múnich en la final de este importante campeonato internacional. Ahí está entonces un día como hoy en nuestro país y también a nivel internacional. 6 de la mañana con 45 minutos. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares. 6 de la mañana con 46 minutos, cambia el digital a levantarse en el plano local. Presidentes de comunidades de Cotabamba solicitan intermediación del gobernador regional para solucionar el conflicto social a través de una carta número 003 de 2022 de fecha 16 del presente mes. Los 6 presidentes de las comunidades involucradas en el conflicto social y asimismo con el Ejecutivo y la empresa minera Las Bambas solicitaron la participación del gobernador regional de Apurímac
como intermediario en este problema que afecta la economía de Apurímac y el país. Ante ello, de manera inmediata, la autoridad regional remitió los oficios número 425 y el número 426, dirigidos al presidente del Consejo de Ministros, al señor Aníbal Torres, y al Consejo en este caso también al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, en calidad de alto comisionado del Ejecutivo para el conflicto de Chalhuahuacho, solicitando la presencia del presidente de la República y de los mencionados representantes del gobierno para este jueves 19 de mayo 2022 a las 10 de la mañana en la comunidad de Pumamarca. Al documento alcanzado por parte del gobernador regional de Apurímac, desde el Poder Ejecutivo ya respondieron confirmando la participación en la reunión para hoy a las 11 de la mañana con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, además ministros del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, asimismo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también el Ministerio de Energía y Minas. Entre otras informaciones, 6 de la mañana con 47 minutos, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho logró efectuar el saneamiento físico legal de 64 predios, el mismo que ayudará a la ejecución de varios proyectos de inversión pública que exige la directiva en la carta o en el documento número 01-2019 EF/ en este caso 6301, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Y actualmente ya cuentan con partidas registrales, memorias descriptivas y planos perimétricos. Es así que de un total de 70 predios para su inscripción se han registrado en SUNARP, en Abancay, 64 predios, 53 predios a nombre del Ministerio de Educación, 6 predios a nombre del Gobierno Regional de Apurímac, Direza, y 5 predios a nombre de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. 6 de la mañana con 48 minutos en el informativo Huillaricuy. Amaconcaruichu, número telefónico a la radio casi 974-78-2420. Vamos con más información. Todos participamos este martes 31 de mayo a las 10 de la mañana del simulacro nacional multipeligro con la finalidad de fortalecer las capacidades de prevención y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, en este caso, y la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante la emergencia a desastres que se puedan presentar en nuestro país. 6 de la mañana con 49 minutos y en el plano regional, encadenados y pidiendo laborar, miles y miles de trabajadores de la empresa minera Las Bambas se movilizaron ayer en Cusco. De igual modo en Arequipa y Lima para exigir que el Ejecutivo solucione el conflicto minero con las comunidades en el distrito de Chalhuahuacho para poder retornar a sus puestos de trabajo. Son más de 8.000 trabajadores en planilla, directos y contratistas que estarían en riesgo de perder sus puestos laborales, además de que Las Bambas representan más del 92% de transferencias por conceptos de mineros, en este caso a la región Apurímac, siendo la principal fuente de recursos de inversión. Y como se sabe, desde el 2016, la región Apurímac recibió más de 1.511 millones de soles como transferencias por el concepto de regalías contractuales de Las Bambas, repartidas entre las 84 municipalidades de la región Apurímac. De la misma manera, el gobierno regional y las 2 universidades de esta región. 6 de la mañana con 50 minutos y nos vamos hasta la región de Cusco. Perú-Rail suspende operaciones en la ruta hacia Machu Picchu desde hoy, como medida de prevención debido a la paralización indefinida que se acata en el distrito de Machu Picchu, provincia cusqueña de Urubamba. Ferrocarril Transandino S.A., empresa concesionaria de la vía férrea, suspenderá las operaciones ferroviarias en esta ruta desde hoy. 6 con 50 minutos, vamos hasta Puno. ¿Qué dicen en Puno? Ronderos cuestionan al presidente Pedro Castillo. José Guzmán tiene la sensación de que el mandatario no está trabajando articuladamente con quienes lo respaldaron en las urnas. Este 20 de mayo se realizará una Asamblea Nacional de Rondas Campesinas, donde plantearán una agenda para exigir al presidente de la República, Pedro Castillo, el cumplimiento de sus promesas electorales, informó el presidente de la Central Única Regional de Rondas Campesinas de la región de Puno, el señor José Guzmán.
Bueno, quién sabe, chicotazos de repente. 6 de la mañana con 51 minutos, al estilo de los ronderos, ¿no? Al estilo de los ronderos, allá en Cajamarca, ¿no? Sí, y muchos alcaldes en algunos casos pasaron, ¿no? Pasado por las manos de los ronderos. Sí, 6 de la mañana con 51 minutos. Nos vamos a la información en el plano nacional. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre declaraciones de Samir Villaverde dijo: no pueden salir chats ni audios de fraude electoral porque no existen. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, negó una vez más conocer pues al exalcalde de la provincia de Huaraz, Vladimir Mesa, sindicado por el empresario Samir Villaverde, de orquestar un fraude electoral. Además señaló que es imposible un fraude electoral ni en primera vuelta ni en segunda vuelta, manifestó. 6 de la mañana con 52 minutos, entre otras informaciones, el controversial Daniel Abugataz revela que Pedro Castillo le ofreció ser primer ministro. Acepté, pero nunca más me llamó. El ex titular del Parlamento también señaló pues que se le ofreció ser vocero en la campaña de la segunda vuelta electoral, pero decidió rechazar la propuesta. Le ofrecieron, pero nunca le llamaron. 6 de la mañana con 52 pero nunca minutos. le confirmaron. Nunca le confirmaron. Más información y el ministro de Educación sobre tesis de Pedro Castillo. Esa es otra ahora. No se trata, dijo él, no se trata de plagio, sino de similitudes, nada más. En una entrevista a medios nacionales, Rosendo Serna, ministro de Educación, criticó que se insta pues con debatir si el trabajo de investigación del presidente Pedro Castillo tiene copias o no. Y él dijo, no se trata de plagio, sino similitudes, bueno, nada ese más. es un nuevo término, ¿no? Similitudes, plagio, copia, en fin. Cosas que pasan en nuestro país. 6 con 53 minutos. Vamos con más titulares. Martín Vizcarra. También Martín Vizcarra está pues en el ojo de la tormenta, en la noticia. ¿Qué dijo Martín Vizcarra? Lo más importante en mi vida es mi familia. El expresidente aseguró además que siempre se ha encargado de mantener a su familia en un ámbito privado y ha intentado que no se relacione con temas políticos. Bueno, esto a raíz obviamente de todos estos chats que salieron, ¿no? De todo su viaje lo que a ha Cusco. pasado pues en la región del Cusco, ahí ha visitado, ha tenido algunos trabajos que hacer y también hay polémicas en respecto pues a este viaje. 6 de la mañana con 53 minutos y mientras tanto, ¿qué pasó con Alejandro Toledo? Ahí están dando información, pues presidentes. Alejandro Toledo ahora pide suspender su extradición hasta que se defina, dice habeas corpus. Autoridades de Estados Unidos se revisarán en junio la solicitud del expresidente Alejandro Toledo, acusado a 20 años y medio de prisión por el caso Odebrecht. Bueno, ahí está, tiene problemas el señor Alejandro Toledo. Viene, no viene, lo extraditan, no lo extraditan. ¿Qué será también de la extraditación del señor César Inostroza, uno de los integrantes de la banda de los Cuellos Blancos, que también pues está allá en España? ¿Llega, no llega? Bueno, vamos a ver, esto son informaciones pues que se vienen en el plano nacional. Nos vamos inmediato al plano internacional, Lisbeth. 6 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos al plano internacional. Y para esta mañana, Rusia afirmó justamente ayer que denota, dice, una falta de voluntad total de parte de Ucrania para continuar las negociaciones con Moscú para lograr un alto al fuego, después de indicar la víspera, pues que no hay actualmente ningún tipo de diálogo abierto. Ay, vamos a ver a qué puerto llegan pues las conversaciones entre Ucrania y Rusia. Finalmente lo que se necesita es estabilizar ya pues esta región para no generar mayor crisis alimentaria en el mundo. 6 de la mañana con 55 minutos, nos vamos con la información hasta otra parte del planeta, nos vamos hasta América del Norte. Estados Unidos autoriza por primera vez en 60 años y la inversión en un negocio privado en la isla de Cuba. El empresario, un empresario pues tampoco quiere dar nombres de quienes habrían sido los que
están como interlocutores con el gobierno de Estados Unidos para lograr que este histórico suceso se dé en el país de Cuba. Bueno, ahora sí, ya de alguna manera se estaría sentando un precedente para que algunos empresarios puedan invertir en la isla de Cuba y de esa manera mejorar su economía. Wow, 60 años se tuvo que esperar, ¿no? Para hacer una inversión privada allá en Cuba. 6 de la mañana con 54 minutos. Mientras tanto, escuche bien, de hecho que usted ya se ha enterado. ¿Qué es la viruela del simio que acaba de aparecer en Reino Unido? ¿Y qué implica? La enfermedad, dice, fue descubierta por primera vez en 1958 todavía, cuando ocurrieron 2 brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos, manteniendo para labores de investigación. Por esta razón, recibió el nombre también ahora de viruela del mono o viruela del simio. Vamos a ampliarles esta información, que en Reino Unido ya son varios casos. Bueno, está preocupando este brote pues de la viruela del simio allá en el Reino Unido. Nos vamos de inmediato con la información, los titulares en el plano deportivo a las 6 de la mañana con 57 minutos. ¿Y qué nos trae en los deportes para esta mañana? Paolo Guerrero estrenó en la Videna y se unió, dice, con Gareca. ¿Cuál es su estado físico? ¿Cuál será su estado físico? El delantero peruano de 38 años acudió a la Videna junto a su fisioterapeuta. Además, charló, dice, un largo tiempo con Ricardo Gareca. Seguramente contándole cuál es su estado físico. Claro que sí, 6 de la mañana con 57 minutos. Y bueno, usted conoce a este cantante bastante conocido, cantautor. Estamos hablando de Gianmarco, que reveló pues hincha de qué equipo es. Ajá. Antes de ser hincha del Universitario de Deportes, el cantautor contó que tenía pues la camiseta de otro equipo de la ciudad de Lima, al que también aprecia bastante. Y vamos a saber qué equipo era ese al que hacía vivos Gianmarco hace algunos años atrás. Sí, vamos a darle a conocer esta información también de Gianmarco. Y por otro lado, la Federación Estadounidense de Fútbol anunció ayer un acuerdo histórico, escuche bien, con las asociaciones de jugadores que formaliza la igualdad en la paga entre los equipos nacionales femeninos y masculinos. ¿Y en el Perú, para cuándo? ¿Y en el Perú para cuándo? Bueno, están en inicios, ¿no?, de esas conversaciones. Ojalá lleguen a buen puerto, porque también no podemos desmerecer el fútbol femenino. Hay muy buenos talentos pues en estos representativos donde se ve pues el fútbol femenino en otros países. 6 de la mañana con 58 minutos. Sí, nos vamos a una pequeña pausa y retornamos para poder desarrollar estas y otras informaciones. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la culpa, ponen más que todo, no cae alguien que no bajar no cae y muy kiko. Autoridad municipal declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ojururu, Oñamoro, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay conos de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor de John Cruz de acá de Sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a eso. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos.
Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Tenemos aquí alumnos que van a trabajar y para la equipa tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados, porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Caína poncho ñoja, tarirkurane, patán, llajtate, entonces, chaiteca, caína poncho, todos a 3 de la tarde mantan nevada, callaricaraña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Tenemos aquí. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Y Mauraña, Huayquicuna, Panaicuna, Kaihuayro, Huasinchispi, Surfu y Yapanchirimainin, casi en 7 de la mañana con 4 minutos. La más cordial bienvenida a todos nuestros amigos quienes se integran a esta hora de la mañana a la señal de Radio Surfu y la voz de todos. Nos vamos de inmediato con la información. Antes, creo que tenemos por ahí una llamada telefónica. Adelante, Lisbeth Saldívar. Llamada telefónica a esta hora de la mañana. Turachay, Hawanwiri, Chaymanta, Huajamuchani, Chantaj, Hueracocha, Vicente, Mena Yancapashanqui. Señorita, buenos días. Radio Surfui. Alillan, Radio Surfui. Alillan, Chacari, Capashanqui. Alillan, mamá, casi con. Alillan, que son mamá. Cusa, Hawanwiri. Iman Kashan, Turachay, Vicente, Willarica, muy asoipas, Guairawasi, Surfui, Chaupin, Mantapacha. Que hay mi problema, Kashan. Que con unas Hawanwiri, Picheta, no, que Radio Surfui, con horas, Suahari Kamjami. Kainem pa sábado paritan que Hawanwiri mayupa alapa geninara kusako saliwata mayon tun tauna pantonan
allaypik nuqayku warayku hinaspa paykuch kay allaywan preocupakus hinaspa kunan chawra hawayku chayra kunan yu rikunku oveja michiqkuna mayupi ala mayustin challwa wañusqa kashanaspa hinaspa kunan chayra nuqayku kayta waqarikamushayki radio tortuta valorikamushayki kan señorita chaypa kan narimpuay kay radio transmitirenpay pin kayta ruwan kay mayustinta challwata bininan porque manan chakarawaqa chaytaqa ruwanmanchu barbaswan kaytaqa ruwan visto señorita. Muy bien, Wayqi Vicente, may ladukunapi y maymanta hamunman kay barbasco nisqariki churasqankuta kay challwakunapaq Wayqi. Chay barbasuqa manan kaytaqa tarikunchu ni may partipipis chay barbasutaqa ñuqa rimaqta yarrani saqa yun kalarlop chay barbasuqa kaqman. Chaywan churankuman kanan askachu challwa wañuruman wañurun Wayqi. Mayustinta tiramusqa. Wow. O sea, kay mayupi kankuna riki asepis comunidadmanta seguramente challwachataqa siempre uywakuranchis punitaqcha, kankuna hap'ikunaykichispaq, mihukunaykichispaq seguramente hinaspanta riki kayta churamunku. Ñachu kankuna kayta parte nisqata autoridadkunaman qomunkichisña imaynan kashan? Qaynawan chayñan policiaman partita qomuyku progresopi chayqa kunayaqañan policiapis qhawaq chiyamunqa. Ajá, entonces autoridad nisqakuna riki kayta chayqayta punitaq pillapas mayllapas rikunmanpascha karan, entonces waqharisunchisiya aswaypas ñañaturanchis-kunata sospechoso nisqakunapas purisharankupaschá chayqa kayqa atentado prácticamente a la salud nisqa mijunaykichisman chaykunaqa chayqa ojalacha autoridadkuna investigaciones qata ruwaspanku riki tarinkuman kay yana uma runakuna yanqachu chayta ruwankuman. Turachay Vicente aswaypas añayni amuyki Oaxacamusqaykikumanta noqaykupas aswaypas ñitipamushasaqku kay willarikuykunata. Señorita, ya paperamos chay mayuqa waykumun q'uchuwachu lagunamanta hasta kay challwawachu mayuwan pasaq chay riki hawanwiri mayuqa hapan mayu waykumun. Ajá, entonces may ladopi chay ruwakunman karan yachakunan wiraqucha Vicente. Chayna señorita kunan kan chayta arusarinpay kunanmantaqa manan chay wayqupi nuqayku ima runatapas rikuyta munaykuchu chay mayupatapas fista arsaqchaq kunan hapisqa chaqnasqa apasaqku nuqayku polician entregasaqku manachu riki nanman komislama sumaqta ansulam sat'ikunkuma umaykuwan saywarikuq sat'ikunkuma ama chayta bininankumanchu mayustinta. Ricky, manaya chayta ruwankumanchu chaymi kasan hoja atentado ambiental nisqa wayqikuna. A ver, waqharikamusunchis Ricky kay Policía Nacional del Perú Progreso ladumanta hawanwiri ladumanta kay ayllumanta waqharikamusyanku challwakunata chaypi venenota churarparinku mayunstinta chayta Ricky waqharikamusyan wiraqucha Vicente amajina kaychischu qhawarich wiraqucha autoridadkuna Progreso Distrito nisqamanta kasan Ricky kay waqharikuy panachay. Ajá. Wiraqucha Vicente, no kaykuña entonces ñitiparamsaqku kay willarikuyta añayni amuykiku asaypas wahamusqaykimanta. Chaymi señor komislana manan kunanmanta chay mayupatapi yanqa manarqsisqa runakunatapas rikuyta munasaqkuchu rikusaqku chayqa haqisman chaqnasqa apasaqku chay saynatachu ruwankumariki venenankumariki manan kunanqa chaypi comunakuna purinqakuchu purinku maykunanta aksikunata hamurpanku motokunata hamurpanpas mayu challwaq paseatapas illawan nuqayku qhawariyku. Rick, entonces ña willasqalla kashankichis, entonces chay mayupatapi puriqkunataqa Rick hawanwiri chay ladopi chayqa hap'isunkikusmanpascha ña willasqaña kashanku tupakunanchis maña wiraqucha Vicente. Ya mama chaytaqapas matiparinpanki allinchatas cuidakuchunku porque manan nuqaykuqa respetabus mayustintapas chayta ruwaranpu chay pillataqa mana renegakuaqchu señorita. Ricky chaqayta punitaq mana chayta ruwanachu imaqtintaq runapura chaykunata ruwanakunchis tupakunanchis kamaña turachay. Ya mama, chao.
7 de la mañana con 10 minutos. Muy bien, increíble lo que está pasando. Bueno, que se busque, se investigue y se pueda capturar al responsable que haya tenido pues que ver con este envenenamiento de las truchas o de los, en este caso pues de todo el río en la localidad de Jaguanguiri. Están haciendo el llamado a este medio de comunicación, a Radio Surfo, y el señor Vicente se ha comunicado haciendo esta denuncia con respecto pues al envenenamiento de truchas en la localidad de Jaguanguiri. Están pidiendo la intervención inmediata de lo que viene a ser pues las autoridades respectivas, la Policía Nacional del Perú, entre otros. Ojalá se pueda y ojalá ya pues tengamos información acerca de lo que ha acontecido allá en Jaguanguiri. Y si tienen por ahí alguna fotografía que podamos pues enviarnos a las redes sociales, por favor háganos llegar también aquí a Radio Surfo y La Voz de Todos. Y Maraña, 7:11 aquí en Surfo y La Voz de Todos. Nos vamos con más información a través del informativo Willaricui, aquí en Surfo y Llapanchis, Irimaini, Huayrecuna, Panaicuna. Así es, 7 de la mañana ya con 11 minutos y nosotros nos vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho para poder abordar en esta mañana con respecto pues a lo que se viene ya programando y por supuesto alistándonos todos para poder participar este martes 31 de mayo a las 10 de la mañana en el Simulacro Nacional Multipeligro. Está en la línea telefónica Grimaldo Huamán desde la Oficina de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho. Grimaldo, ¿cómo está? Muy buenos días. Señorita Liz, muy buenos días. Primeramente saludar a todo su equipo de esta emisora radial y también reciben el saludo de todo el grupo de la Plataforma de Defensa Civil. Nosotros ya nos gustosos de poder dar la información que ustedes puedan requerir. Así es, Grimaldo, cuéntanos cómo va a ser todo este proceso para poder todos tomar en cuenta, estar listos de lo que va a ocurrir este martes 31 de mayo. Sí, de acuerdo. Lo que es la programación, pues en todo el año tenemos 3 simulacros a nivel nacional y en esta vez pues el 31 de mayo tenemos un simulacro nacional multipeligro, que va a ser a las 10 de la mañana, para lo cual nosotros a través de la Oficina de Defensa Civil ya estamos haciendo las coordinaciones, y para el día martes 10 de la mañana tenemos una reunión. Ya se está convocando al todo el grupo de trabajo que le integran todas las autoridades de la Plataforma de Defensa Civil para hacer las coordinaciones respectivas, y para este simulacro, pues ya que este simulacro pues también nos va a enseñar muchas cosas, ya que en nuestras viviendas debemos estar pues debidamente identificar las zonas seguras, rutas de evacuación, hacer nuestro plan familiar, tener implementado nuestra mochila de emergencia, y también así mismo nosotros también creo que hemos estado trabajando y tenemos ya señalizado las rutas de evacuación a zonas seguras acá en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Perfecto, don Grimaldo, tenemos un nuevo sistema de alerta que está implementando en este caso pues el gobierno para poder estar alertas a cualquier desastre a nivel nacional. Este sistema va a también ser puesto, digamos, pues en prueba este 31 de mayo. El día martes en la reunión lo vamos a decidir con las autoridades de la plataforma, pero sin embargo nosotros creo que, no estamos todavía implementados con este tipo, pero ya creo que cada uno tiene su función, tanto la policía, el centro de salud, nosotros, para poder hacer la alarma correspondiente, Y en eso vamos a nosotros a tratar de coordinar el día martes de la reunión y seguramente vamos a tener algunas novedades. Lo que este simulacro es con el peligro, y la evacuación. Esas cosas que vamos a hacer también son perspectivas para que nos hacer un simulacro y que la población esté preparada. Usted sabe que en estos últimos días, pues en la ciudad de Abancay también ha estado repercutiendo los movimientos sísmicos casi continuos, y no es algo raro pues que podamos ser afectados por esta situación, y ahí hay que estar preparados, y para este evento, para así poder afrontar pues y no tener inconvenientes en cuando ocurre este movimiento sísmico y otros eventos que pueden ocurrir en este distrito de Chalhuahuacho. Muy bien, y ya se ha hecho las coordinaciones con el centro de salud, de repente por ahí con la Policía Nacional y los centros educativos.
Como le digo, el día martes tenemos una reunión con la plataforma de defensa civil, en la cual pues esta plataforma, como ustedes tienen conocimiento, participan pues todas las autoridades de nuestro distrito de Chalhuahuacho, ya sea la Policía Nacional, está la subprefectura, está el encargado del centro de salud, está la fiscalía, está la municipalidad, está el coordinador de educación que es encargado que dice el Bobacho, todos las autoridades que están en esta resolución. Vamos a tener una reunión con ellos para tomar acciones, y seguramente también el coordinador encargado de la educación de esta reunión, y coordinaremos con ellos para que también ellos puedan coordinar con los directores de las instituciones educativas, ¿no? Y así poder pues hacer un simulacro, ¿no?, en prevención, y tener, como le digo, conocimiento, y que con nuestras familias tengan pues el plan familiar elaborado en sus viviendas, y en la cual puedan identificar, como le digo, las zonas seguras, las rutas de evacuación, tener dónde están los botiquines, quién va a poder evacuar a las familias de repente vulnerables en casa, porque siempre en casa hay familias vulnerables, ¿no? A veces hay personas con discapacidad. Entonces, eso para que puedan organizarse, igual en las instituciones públicas, tener también nuestro mapa comunitario o el plan familiar, ¿no? Y donde esté identificado las zonas seguras, rutas de evacuación, ¿no? Ya sea en instituciones, ya sean en viviendas, ¿no? Perfecto, don Grimaldo. Entonces, hay un trabajo bastante articulado que se va a desarrollar para este simulacro del próximo 31 de mayo, que cada año se hace este simulacro a nivel nacional. Don Grimaldo, otro tema importante es que hace muy poco nuestros amigos bomberos voluntarios en el distrito de Chalhuahuacho han recibido sus reconocimientos correspondientes en nuestro distrito. ¿Cómo ha sido este proceso de preparación? ¿Cómo ha sido la selección de los bomberos voluntarios en el distrito de Chalhuahuacho? ¿Durante cuánto tiempo se han preparado para que puedan recibir ya el reconocimiento y, en este caso, los documentos respectivos que les garantice y les ponga pues en conocimiento a la sociedad de que ellos son bomberos voluntarios? Sí, mire, nosotros hemos estado trabajando desde el año pasado en poder pues crear nuestra compañía de bomberos en el distrito de Chalhuahuacho, y bueno, esto ha recaído en mi persona a través de la Oficina de Defensa Civil y a través de la comisión, que en este caso lo encabeza nuestro señor alcalde y otras autoridades y otros amigos y de nuestra población de Chalhuahuacho. En este caso, pues a la fecha nosotros ya tenemos prácticamente 3 hermanos o 3 jóvenes, entre ellos una señorita, ya que prácticamente han aprobado todos los exámenes, ¿no? Para ser bomberos o seccionistas en este caso, las cuales en esta semana han tenido el último examen pero examen ya de lo que es ya de un curso, ¿no? Pero a la par también nosotros hemos convocado a otra brigada, en la cual se han presentado 9 aspirantes. Ellos son aspirantes, ¿no? Y ellos ahorita han pasado sus exámenes y ya están reconocidos como aspirantes. Pero estos jóvenes, igual que los anteriores, van a tener que pasar no todas las evaluaciones, todos los exámenes y todos los módulos que tienen que pasar en los exámenes. Y esperemos que estos 8 o 9 jóvenes puedan también pasar como los anteriores y tener pues en nuestro distrito de Chalhuahuacho al menos 8, 9, 10 bomberos no seccionistas, y que puedan pues trabajar en bien de nuestra población, ¿no? Y estamos en ese camino, ¿no? Y a la fecha también estamos viendo, esperemos que haya también la última convocatoria, esperemos que pueda ser de repente en septiembre, ¿no? Y en la cual nosotros vamos a hacer ya una convocatoria a nivel provincial, ya sea en Daquira, Mara, Tamobamba, Cotabambas, puedan participar, ¿no? En esta inscripción para la compañía de bomberos voluntarios en nuestro distrito de Chalhuahuacho. ¿Todavía hay inscripciones abiertas para los jóvenes que quieran ser bomberos voluntarios? ¿Dónde se pueden presentar? ¿Dónde es la casa del bombero allá en el distrito de Chalhuahuacho?
en el local nosotros de la compañía de bomberos, gracias a la voluntad política de nuestro señor alcalde, ya tenemos un avance de un 90-95%, que están en los últimos toques, está en el costado del mercado de abasto de nuestro distrito de Salvaguacho, es el local provisional, que a la fecha lo tenemos ya casi concluido, hay algunos retoques que están haciendo. Ahora una vez que ya se termina, ahora nos falta la implementación, pero a la par también se viene ya haciendo el perfil de proyecto, que está también un avance ya bastante que ahí ya el local es ya propiamente implementado con todos sus ya sea unidades, todo va a estar implementado en ese nuevo expediente que se está elaborando en la fecha, pero antemano, para poder empezar nosotros todavía tenemos el local provisional, la cual también va a estar implementado y para la cual nosotros pues esperemos, ¿no?, que algunas autoridades, la empresa privada nos puedan apoyar en la implementación de este local provisional que a la fecha tenemos, ¿no?, ya casi concluido, como le indico. Y para aclarar también sobre lo que usted indica, la convocatoria esperemos que pueda de repente abrirse en el mes de agosto, septiembre, una vez que esta segunda etapa que están los jóvenes, 8 o 9 jóvenes puedan acabar y pueda haber la inscripción, pero como le digo, una vez que nos comuniquen, nosotros también vamos a hacer el comunicado correspondiente, pero estamos viendo esa posibilidad, que también pueden ser partícipes, como le digo, a nivel de Cotabambas, ¿no?, ya sea de Akira, Mara, no, esos jóvenes que quieran participar y van a estar abiertas las puertas de la Oficina de Defensa Civil. Perfecto, don Grimaldo, le agradecemos entonces por la información que nos brinda aquí a Radio Surfuy. Hay que prepararnos para lo que viene a ser este simulacro el próximo 31 de mayo aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho. ¿Algo más que quiera usted recalcar en esta entrevista, don Grimaldo? Sí, también nosotros en la fecha también siempre venimos trabajando en coordinación con la Policía Nacional y con el Centro de Salud. Es así, nosotros, por ejemplo, ayer hemos visitado a lo que es la comunidad de Yanama con el mayor de la Policía Nacional, ¿no?, para ver cómo están esas familias en esa zona, y también a la fecha pues ya tenemos el descenso de temperaturas, ¿no?, que viene afectando a las familias más vulnerables en la parte alta de nuestras comunidades, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un trabajo el día 29, nosotros vamos a hacer una campaña de salud en atención médica por descenso de temperaturas, ¿no?, y para lo cual estamos haciendo las coordinaciones con el Centro de Salud, con el licenciado de Dieria, se le ha comunicado, ¿no?, con el mayor, la municipalidad, vamos a hacer un trabajo articulado, y así también vamos a estar haciendo este tipo de trabajos en otras comunidades de la parte alta, donde generalmente son afectados más nuestras familias vulnerables, ya sean ancianos, personas de la tercera edad, los niños más que todo, y en esta época pues son afectados, y en lo cual vamos a subir hacia las diferentes comunidades para poder hacer una atención de salud y otras actividades que se van a realizar en coordinación con estas instituciones. Y también vamos a invitar a lo que es salud mental, para que también puedan dar charlas de lo que son violencia familiar, y así otras cosas, y vamos a seguir haciendo estos trabajos en coordinación, ¿no?, por esto también de lo que es un descenso de temperaturas en nuestro distrito de Chalhuahuacho, ¿no?, ya que como ustedes tienen conocimiento, casi todas las comunidades, ¿no?, de la parte alta pues están sobre los 3.800 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, y por lo cual pues son afectadas estas familias y estos niños pues en estas zonas. Perfecto. Grimaldo, consulta. El día de hoy, hace unos instantes, pues nos llamaron desde la comunidad de Jaguanguire. Nos llamaron para denunciar el envenenamiento de truchas en el río. ¿Esto de repente se ha visto en alguna otra oportunidad, en alguna otra comunidad? ¿Y qué es lo que debería hacer los pobladores de esta comunidad para evitar este tipo de cosas? Sí, mire, creo que acá en el distrito de Chalhuahuacho a veces hay personas ajenas, no sé, ¿no?, o la envidia, no sé, creo que acá en Chalhuahuacho pues creo que el año pasado ha habido pues mortandades de truchas, no solamente en río, han habido en las piscigranjas, ¿no?, ha habido bastante mortandad de casi 4 o 5 familias, ¿no?, y nosotros lamentamos esta situación,
esperemos que alguna persona haya podido ver quienes han estado, puedan hacer la denuncia correspondiente, porque eso es atentar contra el medio ambiente, contra la salud, contra un medio de vida, que hay muchos jóvenes a veces van a pescar, hacen una distracción, y es lamentable esto que pues esté pasando, ¿no? Y esperemos que el responsable pueda ser ubicado y sancionado, pues, ¿no? Y creo que también ese tramo es parte también del distrito de Chalhuahuacho. Esperemos que la policía también pueda tomar acción, ¿no? O la fiscalía, ¿no? Como usted sabe, es el límite, ¿no? Este río de tanto de lo que es Progreso, tanto de Chalhuahuacho. Esperemos que hayan responsables y puedan ser sancionados, pues, ¿no? Perfecto, don Grimaldo. Sí, en realidad preocupa lo que denuncian nuestros amigos desde Jaguanwiri, y ojalá pueda encontrar responsable, y no podemos estar haciendo estas acciones en nuestro distrito, sobre todo atentando contra los ríos y el medio ambiente. Muchas gracias, don Grimaldo, por la información que nos brinda, importante información sobre este simulacro, información también del trabajo que viene desarrollando su oficina de defensa civil en el distrito de Chalhuahuacho, con respecto también pues ya a este invierno que se viene o que ya se está sintiendo pues en nuestra provincia de Cotabambas. Le agradecemos, muy buenos días. No, sí, agradecerles a usted por esta información. Esperemos, creo que los medios de difusión son muy importantes para estas actividades y nos puedan apoyar en la difusión, ¿no? Para que la población tenga conocimiento de nuestro distrito, nuestras comunidades principalmente, ¿no? Y agradecerles una vez más acá a todo el equipo que elabora en esta prestigiosa emisora. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, hasta la próxima. Muy buenos días, 7 de la mañana con 27 minutos. Estamos avisados ya para poder, muchos decimos, no, acá nunca pasó nada en nuestro distrito, en nuestra comunidad, ¿no? Lo que no podría, o lo que no ha pasado quizá en siglos, lo que no ha pasado en miles de años, podría pasar en un segundo, en unos minutos, en unos segundos. Y por eso que tenemos que estar todos preparados para el día martes 31 de mayo a las 10 de la mañana en este simulacro nacional multipeligro, que pueden ser varias situaciones que puede la naturaleza traernos, con la finalidad, obviamente, ya sabemos, de fortalecer, de saber lo que decía ahora Grimaldo, pues prepararnos en nuestra casa, dónde vamos a salir en una cuestión, si es que habría temblor, terremoto, no lo sabemos, qué podría ocurrir, qué partes son seguras, eso es lo que tenemos que reconocer, quiénes tienen que salir antes, quiénes tienen que llevar, lo que decía, ¿no? A los niños quizá en casa, al adulto mayor que quizá que esté en casa, y todo ello tenemos que organizarnos. Claro que sí, es importante lo que mencionas, Lisbeth, y sobre todo algo que no debemos olvidar es la mochila de emergencia, ¿no? ¿Dónde, cuándo, quién va a llevar la mochila de emergencia? Eso es muy importante. Es un tema que también tenemos que implementar en la casa, ¿no? Muchas veces nos olvidamos pues por el trajín, en este caso, por el día a día de implementar lo que viene a ser la mochila de emergencia. Entonces, esto es importante también tener en cuenta, ya contar con una mochila de emergencia en nuestra casa. Muy bien, y Moaraña, 7:28, vamos con información a esta hora de la mañana. Llamada telefónica. Yuri Cancha nos dice, Turachay y Meinayan, Iman Sutiki. Víctor Saldívar, agente municipal de acá de Yuricancha, Guajaricamachani. Yuricancha, Víctor, Iman Willarico y Kashan. Ojo, Willarico y Kashan, Carpe, Pisca, Vacata, hace 3 días, Jatinico, conectado hasta Punchaña, Kashan, Huacacona, y Cata, Mucac, Mandarico, cosa más, notificación de Zapanca, comunidad más, y Mana, Muncocho, Jorcoco, Cárcel Manta, y es que Huacacona, Guañuañi, Pinigas, Cacheta, con Almintaseco, Cachocuta, Careseco, cosas cámara con salvaje con caché vacuna arretios cama casca vacuna mana hamushan con cama duño recoge. Muy bien, Guayque, iman sector pecasen que Huaca, iman sector que Yuricancha Yachtanchispi. Yuricancha Yachtanchispi pecasen plaza, pecasen rodo, pecasen más plaza o pecasen cárcel. Muy bien, dicen que pesca Huacacunan, imaladumanta jamón mancaran que Huacacunan. Por papan para armanta o aquel armanta se manda con aquel man se manda notificación de mana con cama hamushan con vamos ya encargo tu chore coña
mana hamushankuchu recoge chay wakakunata chay warmanchina kama nukamanta. Muy bien, Guayqui Víctor, Hochchamanta, Matipacamo y Kay Guajaricuita, y Kay número telefónico Nescata Churarparimo y Guajanancupa Pichariki, Chincachín Mancaran Kay Guacacunata. Ya, bueno, ahora escucha cosa más que Guajaricuita, con Ancape, Yuricancha Macateramuico, Yuata, Pisca, Yanacasca, Yanacama Cashan, Hocturu Gasca, Hoctam Cashan Barujo, Cashan Huacacha, Chumpiñeras Barujo, Aretio Kama Casca, Huacacona, Yapan, Huacacona, Aretio Kama Casca, y mana marcan al airincho, alintacho, marcando mana, alintacho, rico con, ma chichicuncha, Aretio Kama, Huacacona Casca, que Maiken, Bacawacacheta, Yuricancha Mahamasi, Rexico, Sichepe, Cashan, Huacacona, Tawa, Punchemaño, Huaycushin, Huacacona, Libuliaña, Cashan, compañero Culpapampa, Huacuy, Chay, Pacam, Sacasa, Cuna, Chucamambas, Hamuricoxi, Macosema, Huacachiquiso, Huatoricoxi, Machaca, Manamon, Chaca, Vendecabón, que vaca, próximamente acá 3 días así, Vendecabón, porque mana aguanto canañacho, mana pasó cancho caraneco, se causa mana aguante guancho, más taca, señores comuneros, a cada uno de Valepito. Muy bien, Guayqui Víctor, no Caicuña, Caipiña, Mateparizajo, que hay número telefónico en Escaman, que hay mi casa en 966 47 48 54, chay número en Escamariki, Huajaricunquichisman, que hay Huatucunquichaca, que hay Huacacunamanta. Chay mi casa en Huajarico y Guayqui. Ya, muchas gracias, Marcelo, gracias por el chachero Huajarico. Tupananchis kama turachay Víctor. Entonces, Guajaricusunchis, Ochamanta, a ver, Yarikamushanchis Hankuna, Jajay Yuricancha, Chay Pinrik, Hapishanku, Pishka Wakata, Octorutawan Intaj, Azuepas Yanakuna, Ojo Barrojo Nenchina, Azuepas Riki, Hueracocha Víctor Saldívar Tich Nakamanga, Pai Miriki, Guajaricamushan, Kaikasha número telefónico 966 47 48 54. 966 47 48 54. Chay llaman Guajaricuich, Tapurich, Huacata, Huatucamuich, Manach, Huatucunco, Huacaconati, Minat Chay. Maipia, Maidimpe, Orcope, Sacar Parenco, Huacat, Chaypi, Purica mucho, Mijupacucho, pero Mainimpia, Huacaconaps, Haikor Parenco, Laime, Mampanachay, Mainimpi, Daño, Man, Haikor Parenco, Papata, Imacunat, Tarpos, Hanco, Tariki Chayta, mejor Parecamo, y Chaypi, Hapechicunco ya, Daño, Piriki, Huacacuna, y Kunan Kariki, ña casi aniki kay Yuricancha llaqtapi tarikamushan pesca wakakunan ya yaqapis ya yanakaman kasian kuriki aretiyuq chay tariki wajarparikamushan kuriki mamitakuna papitukuna mara llaqtapi Yuricancha ladokunapi pikunacha chinkarikichisman kariki wakatariki richis Yuricachaman riki chaypi kasian Hueracocha Víctor Saldívar paymi wajarikamushan urgente porque mananjinan que hay 15 punchaykunapi pasarinqa chayqa 15 punchay pasarinqa riki chaypi ñakar parinqaku vender parinqaku chay wakakunata imagina kay chischu mamitakuna papitukuna pikunachariki chinkachinkichis kay wakakunata richis tapukamuychis haqay Yuricancha llaqtapi chaymi kasan riki Guajarikuy kunan actual kay Guayroasinchispis 7:33. Vamos con más información aquí en Surfuy, la voz de todos Huejekuna Panaykuna. Y ahora ya panachay 7:33 y nos vamos con información. Así es, 7:33 y bueno, al inicio del informativo les veníamos diciendo, dando la información con respecto de lo que viene ocurriendo, pues efectivamente en las regiones y finalmente en nuestro país. Estamos en la línea telefónica con Eric Ramos, secretario del Sindicato de Trabajadores de Minera Las Bambas, para hablar con lo que viene ocurriendo pues, con los trabajadores de Minera Las Bambas. Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Villarico y de Radio Surfuy. ¿Cómo está? Muy buenos días. Eric, ayer efectivamente los trabajadores de Minera Las Bambas salieron a las calles pidiendo retornar a su trabajo en Arequipa, en Lima y de hecho a Cusco se han sumado pues trabajadores también de la región de Apurímac. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cuál es el panorama? Sí, debo reconocer la participación plena de los compañeros trabajadores de Las Bambas, personal directo, indirecto,
todos aunados por la preocupación, pues no, el día de ayer y el día de hoy, que se va a continuar con las marchas de protesta, exigiendo que se establezca de una vez por todas la paz social ahí y que se genere el espacio de respeto, de derecho hacia todos los entes, ¿no? Entendemos que todos estamos en un tema de protesta, las comunidades y nosotros a la vez, pero esperamos que el Estado tenga bien definir una mesa donde dé solución mirando a todos los entes, mirando a todos los que participan dentro de esta problemática, comuneros, empresas, trabajadores y el Estado en general. Hoy sabemos que el día de hoy se va a desarrollar esta reunión, estamos esperando que salgan resultados positivos, ¿no?, de esta reunión a fin de que ya se restablezca la paz social dentro de la unidad minera La Bamba también. Eric, cuéntanos, nos indican que ayer ha habido algunos impases en la marcha en Lima y bueno, que de alguna manera pues estaría preocupando a las autoridades. También se está anunciando otras medidas de fuerza si en caso el Estado no logre ayudar en la solución de estos conflictos en la provincia de Cotabambas. Sí, es bastante preocupante, como lo mencionaba el día de ayer, nos enteramos ya pues que ya se están dando los despidos, ya no se están renovando contratos del personal de empresas contratistas y es muy preocupante pues, ¿no?, que tantas familias vayan a quedar desamparados económicamente y perder su puesto laboral. Esperemos que se dé pronta solución. Perfecto. Eric, ya el día de hoy está definido también esta medida de fuerza, esta protesta por las calles de Lima, Arequipa y Cusco. Sí, efectivamente, nuevamente estaremos marchando, levantando nuestra voz de protesta y esperando que el gobierno de turno tenga bien ya resolver esta problemática que está Eric, en una entrevista que tuvimos hace unos días con tu persona, manifestabas que en Lima se podría radicalizar pues estas medidas. ¿Cómo lo están evaluando? Sí, íbamos a iniciar el día de ayer con un proceso de plantón y huelga de hambre. A la vez tenemos conocimiento que es semana de representación. No hay congresistas acá en la capital. Entonces nosotros vamos a seguir con nuestra planificación. La semana que viene estaríamos iniciando ya definitivamente nuestra protesta indefinida con huelga de hambre aquí en la ciudad capital. Sí, pues, entonces vamos a estar nosotros atentos a lo que se desarrolle, pues, en estas protestas de los trabajadores de Minera Las Bambas, quienes están exigiendo, pues, que se respete también el derecho al trabajo de más de 8,000 trabajadores a nivel de todo el país. Eric, un tema importante, ¿qué es lo que se requiere para iniciar con el trabajo, para que se garantice el trabajo pues de los que laboran allá en Cotabambas? Sí, esperemos que el Estado tenga bien analizar y resolver esta problemática el día de hoy. Hay varios factores aquí, ¿no? Uno es las comunidades que permanecen dentro de la unidad minera y que no están permitiendo la accesibilidad. Creo que para desarrollar este clima de paz social se requiere que se reactive nuevamente esta actividad y que se abra una mesa de diálogo sincera, consensuada, donde se pueda resolver todos los requerimientos, todas las demandas que está habiendo y puedan abrirse estos escenarios, ¿no? De que se pueda saber qué es lo que en realidad sí es necesario. Si hay falencias de parte de la empresa, de parte de los que están protestando en este momento, esperemos que el Estado tenga bien abrir esa mesa de diálogo oportuna, porque en este espacio se ha visto, pues hoy se ha escuchado algunas veces declaraciones de las autoridades, lejos de prever, dar solución, más han estado atizando la problemática. Esperemos que el día de hoy tengan bastante tino al momento de sentarse y conversar también con los hermanos comuneros. Hay un tema que también se habla bastante, que es respecto a el número de trabajadores. Muchos a través de diferentes plataformas dicen pues no, solamente son trabajadores de Lima, Arequipa y de otras regiones, pero no hay trabajadores apurimeños. ¿Esto es verdad?
No, nosotros sabemos, ¿no?, por la información que ha hecho pública también la empresa, que entre Cusco y Apurímac están el 50% de trabajadores, ¿no? Y el otro 50% proviene de Arequipa, que no está muy lejos también de la región, y así, y personal del norte. Creo que estos escenarios, si hay algo que corregir, me imagino que van a replantear estos temas, pero tenemos compañeros afiliados que son personal local, ¿no?, y que también están involucrados en este tema de la afectación en estos momentos. Perfecto, Erich. Eso hay que reconocer, que también hay trabajadores de todo el país y que también pues hay trabajadores apurimeños que están siendo perjudicados con esta paralización de las Bambas, no solo en la planilla de Minera Las Bambas, sino también en la planilla de empresas socias estratégicas que brindan servicio pues a las Bambas. Muy bien, Erich, ya para finalizar, algún llamado a esta hora de la mañana aquí a través del informativo Huillaricuy. Sí, a nuestras autoridades y a nuestros hermanos comuneros, ¿no? Esperemos que se desarrolle esta reunión en un clima de paz y que se restablezca la paz social, que se escuche, que se llegue a un buen entendimiento por el bienestar general de las comunidades, de la provincia, de la región y de nuestro querido y amado Perú. Muchísimas gracias, Erich, por recibir la llamada. Y bueno, hoy también los trabajadores estaremos saliendo por las calles, efectivamente, para hacer escuchar la voz, para poder regresar. Eso es lo que se pide, regresar y que se habilite ya los puestos de trabajo. Y ojalá, como tú dices, Erich, hoy pueda haber una solución en nuestra provincia de Cotabambas. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí estaba Erich Ramos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Minera Las Bambas. Ellos anuncian por segundo día consecutivo una movilización en las principales calles de Cusco, Arequipa y Lima, quienes pues estarán haciendo el llamado a las autoridades para reiniciar lo más antes posible con sus trabajos. 7 de la mañana con 42 minutos y efectivamente ayer, como decíamos, en Cusco se han movilizado más de 2.000 trabajadores por las diferentes arterias de la ciudad del Cusco, avenidas principales y por supuesto también ahí, como tú decías, César, no necesariamente solo trabajadores directos de las Bambas, sino habían muchos trabajadores de empresas contratistas y efectivamente tenemos entre manos que nos han hecho llegar también al WhatsApp de la radio. Claro. Para poder compartir las declaraciones, en este caso, pues, de uno de las trabajadoras también, que es de Coyllurqui, ¿no es cierto? Trabajadora de empresa proveedora, en este caso, de servicios del distrito de Coyllurqui, que ha participado también en esta marcha que se ha desarrollado ayer. Vamos a escuchar, en todo caso. A ver, vamos a poner pausa acá y vamos a ingresar con las declaraciones de una de las proveedoras del distrito de Coyllurqui. Vamos a ver. Está usted junto a su bebé el día de hoy marchando en defensa de su puesto laboral. Sí, bueno, efectivamente yo vengo en representación de prestadora de servicios del distrito de Coyllurqui y bueno, nos beneficiamos de forma indirecta o indirectamente, el cual genera, la empresa genera puestos de trabajo y que ahora pues nos vemos en la calle prácticamente. Lamentablemente hay comentarios en los cuales se dice que no hay trabajadores, digamos, de la provincia, cuando en realidad sí hay. En realidad sí hay, sino que hay gente que realmente por ser un poco ociosa, vaga, no aprovecha las oportunidades que le da la minería y bueno, pues lamentablemente hay comunidades que están mal acostumbrados y que ellos quieren prácticamente el dinero ganado a regalado, ¿no? Yo vengo prestando servicio desde el 2016 y mi empresa genera puestos de trabajo con 30 trabajadores aproximadamente, los cuales ahora ya no estamos trabajando, ¿no? A consecuencia de los paros que se están dando en allá. Claro, ¿y esos 30 trabajadores son trabajadores de la provincia? Algunos de las comunidades de allá de la provincia y algunos de acá de la ciudad de Cusco. El día de hoy usted está marchando prácticamente con su bebé en brazos. Sí, bueno, me vine prácticamente obligado porque no hay forma de ingreso.
ingresos pues en nuestro país, ¿no? Entonces la única manera de ser escuchado creo que es esta, ¿no? Y bueno, a consecuencia de esto, miles de trabajadores están desempleados y no tenemos también ingresos económicos. Su pedido a las comunidades. Que dejen ya de actuar de forma vandálica, porque eso es lo que se les podría decir, ya que ellos han tenido las oportunidades, les han dado oportunidades de trabajo, oportunidades de crecer de forma empresarial, pero ellos no han sabido aprovecharlo. 7 de la mañana con 45 minutos. Ese es el sentir de la población, efectivamente, que ayer pues han estado marchando en las calles de Cusco. Como decíamos, no necesariamente solo los trabajadores, como muchos cibernautas lo dicen y pues lo han calificado que son trabajadores de otras regiones. No, son trabajadores indirectas, como lo ha dicho la señora del distrito de Coyllurqui, que ella viene trabajando desde el 2016 con Minera Las Bambas. Claro, empresaria, y tiene, ¿no? Empresaria, microempresaria, tiene pues, en su empresa 30 trabajadores. Son de comunidades, seguramente, y algunos también de la región de Cusco, pero son 30 trabajadores que efectivamente ahora mismo ellos están desesperadas y ella está desesperada porque ¿cómo es que va a sostener a estos trabajadores? Perfecto, y esto es importante resaltar. Hay un grupo bastante importante de empresarios locales que se están viendo afectados en esta paralización. Son más de 500 empresas pequeñas, microempresas, medianas empresas que están siendo afectadas con esta paralización. Y bueno, ¿quién les va a devolver? ¿Quién piensa en estos empresarios? ¿Quién les va a devolver ese capital que se está perdiendo, Lisbeth? ¿Quién les va a devolver el tiempo? Porque finalmente también el tiempo, el perder el tiempo tiene un costo bastante fuerte, ¿no? Entonces, es importante, amigos, llegar al diálogo, evitar también de estar agrediendo a los empresarios o a las personas que de repente no están de acuerdo con cierta posición. Eso es totalmente válido. Nadie puede pensar igual. Todos tenemos la capacidad de reflexionar de diferente manera y eso es bueno. Hay que ser tolerantes con la crítica también. Si alguien te hace una crítica, hay que ser tolerante y hay que saber aprender de nuestros errores. Un tema importante, Lisbeth, y que se está viendo es que no sabemos reconocer nuestros errores, ¿no? Y si te lo dicen, oye, te estás equivocando en esto está mal, lo que estás haciendo está mal, y le dices, no me digas, me estás insultando y me voy. No, eso no es correcto. Para entablar una conversación, para entablar un diálogo, también hay que hacer pues... hay que escuchar. Hay que escuchar y hay que saber reconocer nuestros errores. Finalmente, si nos hemos equivocado al tomar una acción, hay que saber reconocer y decir, oye, sí, me he equivocado y no voy a volver a cometer esta acción, ¿no? Porque estoy causando daño, ¿no? Entonces, eso es importante. Si no reconocemos nuestros errores, no vamos a llegar tampoco pues a buen diálogo. Y eso pasa en la misma familia, Lisbeth, en el mismo hogar. Hay veces papá y mamá tienen posiciones encontradas, ¿no? Pero basta que una persona se cierre en su posición y no quiera reconocer también que está en falta, que también ha cometido errores, pues no se va a llegar a un acuerdo. Y ahí se comienzan a generar mayores problemas dentro de la familia. Y es lo mismo en la sociedad, es lo mismo. Hay un grupo, hay un sector que de repente por ahí ha cometido o se ha pasado de la raya, por así decir, ¿no? Entonces también tiene que saber reconocer sus errores, hacer una autocrítica para que no se vuelvan a cometer estos errores. Y como alguien decía, no sé si es un viejo dicho, ¿no? Reconocer los errores es de valientes, claro, ¿no? Es de valientes y eso no es malo, no hace menos a nadie el hecho de poder reconocer. Si nos hemos equivocado efectivamente durante todo este tiempo, pensemos un poco, reflexionemos hoy y ojalá en verdad las comunidades pues puedan llegar a un buen puerto, escuchar al Estado, escucharse
con la empresa, sentarse y hoy sea realmente un día histórico para nuestra provincia y para todas aquellas personas que están marchando por las calles por su trabajo. Pensemos también en ellos. Y ahora hay un tema muy importante. Bueno, se habla bastante de incumplimiento de compromisos, ¿no? Y muchas comunidades, muchos dirigentes de diferentes comunidades dicen, Las Bambas no está cumpliendo sus compromisos, no ha cumplido sus compromisos, nunca nos ha dado. Muchas veces hemos escuchado, Las Bambas nunca nos ha dado nada, señor. Pero después salen las pruebas, salen los videos, salen las fotografías de que sí se ha ido entregando, sí se ha ido implementando proyectos educativos. Por ejemplo, un proyecto educativo bastante interesante es el programa de recursos educativos de Las Bambas, que se implementan, claro, desde un inicio. Desde el 2011-2012 se ha implementado el proyecto de viveros forestales en más de 20 comunidades. Se está dando. O sea, tampoco lo que viene a ser la inversión minera, porque es una empresa, la empresa minera va a suplir la labor del Estado, ¿no? Hay trabajos que tiene que desarrollar el Estado, que tiene que también cumplir el Estado. Y Cotabambas, tanto Grau como Cotabambas han sido provincias bastante olvidadas durante mucho tiempo por el Estado peruano. Ahora, qué bien, el Estado peruano también está ejecutando obras importantes. Por ejemplo, en el distrito de Chalhuahuacho se está construyendo lo que es el hospital. Mal que bien se está construyendo, se está haciendo. Se está haciendo una planta de tratamiento para aguas servidas, de lo que viene a ser ahí por parte de proyectos del Ministerio de Vivienda. Hay importantes proyectos que seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria que está implementando el Estado. Las mismas municipalidades lo están haciendo. Y los pobladores cotabambinos no nos van a dejar mentir que se está mejorando la calidad de vida. Poco a poco, esto es progresivo. No todas las familias de un momento a otro van a aparecer con miles de soles en el bolsillo. Eso va a ser progresivo, tiene que ser trabajando poco a poco. Pero si frenamos el carro, si frenamos el tren, decimos, no, ya, acá se cierra todo, ¿de dónde va a venir? ¿De dónde va a venir la inversión pública? ¿De dónde va a venir la inversión privada? Entonces tenemos que pensar un poquito en ese sentido. Ahora, la operación minera, Las Bambas, los representantes de Las Bambas mencionan que hay un grupo de comuneros que se mantienen dentro de las operaciones de minera Las Bambas. Y están hablando específicamente de la comunidad de Huancuire. Ayer en una entrevista, el representante de minera Las Bambas dijo que mientras no se garantice el desalojo de esas personas, que se retiren pacíficamente de las operaciones de minera Las Bambas se ve imposibilitada de reanudar sus operaciones, de iniciar con sus trabajos. ¿Por qué? Por un tema de seguridad, de las personas que están dentro de las operaciones de minera Las Bambas. 2, por la seguridad del personal que trabaja ahí. ¿Por qué? Porque esta es una industria minera. Se hacen trabajos de todo tipo y lo que se tiene que garantizar es la seguridad de todas las personas, de todos. ¿Cuántas veces a los trabajadores de minera Las Bambas se les da diario charlas de seguridad laboral? No solo a los trabajadores, se les da a todos los socios estratégicos y se tiene que garantizar. Mientras este grupo de personas que tiene y permanece dentro de la operación minera Las Bambas no salga, no deje libre este espacio donde tiene que empezar a hacer sus labores, lamentablemente pues minera Las Bambas se ve obligada a no poder realizar o reanudar su operación. Y esto es claro. ¿Y quiénes son? Son compañeros de la comunidad de Huancuire. Y que bien claro, y esto lo saben y se sabe a nivel de toda la provincia de Cotabambas, que la comunidad de Huancuire en el 2013 recibió un promedio de 120 millones de soles por la negociación de terrenos, ¿no? Y en el 2017 se planteó una nueva renegociación, un nuevo trato y se aumentó 100 millones de soles. Total, 220 millones de soles
que ha recibido la comunidad de Huancuire, ¿no? Que en su época, más o menos, yo en el año 2013, empadronados dentro de la comunidad de Huancuire eran un promedio de 130 a 140 personas, comuneros calificados dentro de la comunidad de Huancuire. Entonces, seamos realistas, hablemos las cosas claras, ¿no? Porque nunca he escuchado de repente a algún compañero o algún asesor decir, pues sí, realmente nosotros también como comunidad hemos recibido este monto, hemos recibido estos beneficios, hemos recibido estos proyectos, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Es importante hacer mea culpa y decir, oye, sí, también nosotros hemos recibido. No negarlo de plano y decir que somos de repente víctimas. Eso tampoco, ¿no? Muchas veces tenemos esa mala costumbre de vendernos como víctimas cuando sabemos en toda la provincia que sí se ha dado, pues, algunos aportes y se ha dado muchos aportes a muchas comunidades. Entonces, seamos honestos en reconocerlo. Ahora, mientras no se inicie el tajo de Chalcobamba, Lisbeth, lamentablemente, pues, también se ven postergadas en este caso, algunos ingresos económicos extra para el distrito de Coyurqui, claro, regalías en canon. Tenga en cuenta que cuando ya se trabaja, digamos, el tajo de Chalcobamba, ahorita se está trabajando en el tajo de Ferrobamba. El tajo de Ferrobamba, ¿dónde está ubicado? Está en el distrito de Chalhuahuacho. Entonces, ¿quién es el que recibe mayor beneficio en regalías y canon? Es el distrito de Chalhuahuacho, la municipalidad de Chalhuahuacho, quien con este dinero va a desarrollar diferentes obras en las comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Si el tajo de Chalcobamba inicia pronto y comienzan a trabajar, ¿quién va a ser el que va a recibir mayores ingresos económicos? Va a ser la municipalidad distrital de Coyurqui. Entonces también seamos claros en hablar ese tema. Otro tema que he estado escuchando durante este tiempo. Ahora, muchas comunidades han comenzado a autodenominarse comunidad indígena originaria, ¿no? Pero también esto tendríamos que tener en cuenta que tienen que ser reconocidas. Y según un documento del Ministerio de Cultura de nuestro país, solo 55 pueblos son reconocidos como pueblos originarios e indígenas a nivel del Perú. Esto lo ha publicado el Ministerio de Cultura todavía en el año 2021, el año pasado. Entonces, hay muchas comunidades, y no sé por asesoría de quién o cómo es que se comienzan a autodenominar comunidad indígena originaria. Para ser una comunidad originaria, indígena, reconocida, tienes que cumplir con muchos requisitos que más adelante les vamos a dar a conocer. En ese caso, si se trata de autodenominarse, autorreconocerse, yo también en todo caso me podría autodenominar, ¿no? Poblador, comunero de cierta comunidad, fuera Bamba, de Huancuire, de Pamputa, me podría denominar, yo soy, ¿no? Me autodenomino. Pero ¿qué pasa si en este caso la junta directiva de determinada comunidad no me reconoce? Tendría que reconocerme para que yo sea ya oficialmente comunero de cierta zona. Entonces, para eso pues hay los comuneros empadronados, comuneros reconocidos, calificados, no calificados. Es igual, en el ministerio, a nivel nacional, también hay entidades, hay organismos públicos que reconocen, ¿no? A estas comunidades realmente son originarias. Y uno de ellos es el Ministerio de Cultura. Entonces, seamos sinceros, tampoco nos dejemos vender, pues, gato por liebre, ¿no? Entonces, hay que pensar y hay que actuar bien, amigos. Entonces, el tema ahorita es buscar una solución, ¿no? Como digo, son opiniones que las estoy dando yo personalmente como César Loaiza, porque también veo todo esto y veo los comentarios de mucha gente. Y entonces, de verdad, lo que tenemos que buscar es que prime el diálogo, que prime la sensatez y que nos dejemos también de estas posturas de orgullo, podríamos decir así, de orgullo que a nada bueno nos lleva. Vuelvo al ejemplo del hogar, cuando en una casa, en un hogar, hay discusiones, hay una persona siempre que es un poco orgullosa. Claro. ¿No? Y dice, no, yo soy orgulloso. Y hay veces levanta la cabeza porque yo soy orgullosa, a mí nadie me va a decir y mi orgullo. Bueno, a veces, si tú quieres mejorar la relación, quieres salir adelante, quieres que el diálogo se entable en la casa, tienes que dejar de lado el orgullo, ¿no? Sí, porque no vas a estar pues toda la vida entre papá y mamá sin mirarse, sin hablarse,
¿no? Y quienes pierden en ahí son los hijos, son unos terceros, ¿no? Los terceros. Y eso es lo que está ocurriendo. Ojalá en verdad hacemos el llamado y hacemos votos desde este medio de comunicación, como todos los días lo venimos diciendo. Las comunidades efectivamente involucradas ahora en esta conversación, el Estado que va a estar presente ahora mismo, desde representantes de Minera Las Bambas, puedan sentarse y poder dialogar y llegar pues a buenos términos, dejando de lado, como ya César lo ha venido diciendo, dejando de lado todas aquellas cuestiones que quizás solo buscan beneficios, podríamos decir así, no nosotros nada más, sino muchos lo dicen, beneficios personales, que quizá estemos buscando asegurar de repente nuestras generaciones. No seamos egoístas, pensemos en toda esta gente de todas las comunidades que también ellos necesitan trabajar a través de los proyectos de las municipalidades, a través de muchos proyectos también que Minera Las Bambas a lo largo de su presencia en Cotabambas ha venido dando. No seamos, vuelvo a decir, no seamos mezquinos, no nos tapemos el ojo, pues, y no mirar y no reconocer lo que se ha venido trabajando en cuestión de agricultura, ganadería, educación, salud, que efectivamente en muchas comunidades, no voy a dar ejemplos ahora, pero yo conozco obviamente donde se han venido mejorando el tema de pastos, vacas, pero de pronto cuando uno regresa después de muchos años, es un descuido de muchas de las comunidades. Claro. Y las comunidades lo saben, en qué comunidades se implementaron estos proyectos que hoy en día hubieran estado mejor, pero de pronto cuando uno regresa después de muchos años ve pastizales abandonados, las vacas desaparecieron, seguramente murieron en el camino, y eso fue también un descuido en nuestras comunidades. Reconozcamos estos errores que hemos cometido en nuestras comunidades, no los vamos a cometer. Lo que normalmente a veces pues nos regalan, no los apreciamos y no los valoramos y quizás no los hacemos crecer. Lamentablemente es nuestra psicología, lamentablemente así creo hemos crecido, pero podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar. No, hay una frase que nos decía un amigo nuestro que dice y nos repite bastante: cuando es de todos, es de nadie. Y eso lo podemos ver cuántas veces nosotros como comunicadores hemos participado en entregas de tractores, en entregas de arados, maquinaria agrícola. Hemos participado y somos testigos. Nosotros no vamos a mentir porque tenemos ahí las fotografías, tenemos ahí las filmaciones, tenemos los registros, ¿no? Y una fotografía, una filmación no miente, ¿no? Se ha entregado cuyes, se entrega gallinas, se ha entregado proyectos de pastos, proyectos agrícolas, proyectos ganaderos, donde trabajan buenos profesionales de todo el Perú. Conozco profesionales de Puno que están a cargo, por ejemplo, de estos proyectos ganaderos, que están haciendo el seguimiento, están detrás, están buscando, pero hay veces tampoco dicen pues en las comunidades, oye, gracias a la empresa minera, sino que dice, no nos da nada, ¿no? Eso no podemos permitir, ¿no? Y, por ejemplo, particularmente he visto algunos tractores que Minera Las Bambas ha entregado en diferentes comunidades, y que somos testigos, tractores de la marca John Deere y diferentes marcas, que ya están abandonados, ya están en un rincón, ¿no? Los tienen ahí un año parado. Bueno, esa maquinaria se va a malograr, ¿no? ¿Y por qué? Porque no nos estamos organizando adecuadamente. Y a veces creen que una maquinaria que ha dado la empresa, digamos, la empresa minera Las Bambas, ahí va a estar y que todos deberían usarlo de manera gratuita. No es así. Una maquinaria necesita mantenimiento, combustible, necesita un operador que sea capacitado, capaz, que garantice que esa máquina va a durar, ¿no? Entonces, tenemos que, como juntas directivas de las comunidades, también hacernos responsables de los insumos y las cosas que tenemos en nuestra comunidad. Entonces, hay mucho que caminar, mucho que trabajar y todavía, sí, yo sé que puede haber deficiencias, puede haber errores de repente por parte de la empresa, por parte de la comunidad. Nadie es perfecto, pero esos errores en el camino se van afianzando, se van alineando. Una propuesta interesante es
hacer una auditoría o de repente formar una comisión, sea del Estado, de repente de entidades privadas, eclesiásticas, la municipalidad, una comisión que vaya a hacer una auditoría de compromisos, cumplimiento de compromisos, para ver si realmente la empresa minera está cumpliendo los compromisos, para ver si las comunidades también están cumpliendo sus compromisos, su parte, porque no solo es derechos, también esto es un tema de deberes. Entonces tendríamos que aperturarnos a ver si hay la posibilidad de implantar una comisión de auditoría de compromisos que verifique los compromisos en todas las comunidades que requieran ser verificados los compromisos. Y si hay algún compromiso incumplido, yo estoy seguro que la empresa minera Las Bambas va a decir sí. Quizás en este tema me he retrasado por estos motivos. Tengamos en cuenta, Lisbeth, que durante el año 2020 y 2021 hemos estado en una pandemia a nivel mundial, ¿no? Y la empresa minera, no nos van a dejar mentir, ha también sufrido pues estos estragos de esta pandemia. ¿Cuántos trabajadores de la empresa minera no se han enfermado, contagiado con el COVID, como en todo el país? ¿Cuántos trabajadores de la empresa minera han tenido que esperar y guardar las cuarentenas correspondientes? Y la empresa minera ha tenido que enfocar sus esfuerzos en el tema de la salud. ¿Cuántas plantas de oxígeno se han entregado en Cusco, en Apurímac, en Cotabambas? ¿Cuántos implementos, equipos médicos se ha entregado? Pruebas rápidas, mascarillas, todo un trabajo bastante fuerte de la empresa en plena pandemia. Comprar un equipo de oxígeno, en este caso, una planta de oxígeno a nivel internacional en ese momento de pandemia, cuando todo el mundo quería estas plantas de oxígeno, cuando la demanda era bastante fuerte, era casi difícil, era un trabajo bastante fuerte, pero la empresa ha tenido que cumplir y apoyar, ¿no? Entonces, durante el 2020 y 2021 quizás pues ha habido una paralización en cumplimiento de algunos compromisos con las comunidades, y eso también hay que saber entender, porque todos estábamos en una pandemia, todos no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida, con nuestra salud, y eso es también importante reconocer. Ha habido un trabajo bastante fuerte por parte de la empresa minera, y el sector salud no nos va a dejar mentir. Cosas que hasta este año se han ido entregando, por ejemplo, en los hospitales de Abancay y cosas así. Entonces hay que seguir trabajando, o sea, el progreso. Finalmente, ¿a quién estamos perjudicando con estas paralizaciones? Quizás las personas mayores, de alguna manera, personas como yo, usted, ya tenemos una vida hecha, ya sabemos cómo es esto y hemos afrontado de repente dificultades más fuertes en nuestra vida, ¿no? Pero los que estamos quitándoles muchas oportunidades son a nuestros niños. Que están estudiando, a los que les deberíamos dar mayores oportunidades de crecimiento. Un profesional de ahora, de esos tiempos, estos niños que están formándose ahora, no tienen que ser profesionales que van a competir en Cotabamba, solamente en Apurímac, en Cusco, tienen que ser profesionales que van a competir a nivel mundial. Y tenemos que pensar en formarlos así, porque el mundo ya es globalizado. Usted puede agarrar un avión y se va a Estados Unidos, y este hijo suyo debería estar aprendiendo inglés, debería estar ya formándose como ciudadano del mundo. No, yo particularmente no creo que mis hijos quieran solo quedarse en Cusco, ellos van a querer viajar. Y yo tengo que darles las herramientas para que se formen de esa manera. Es pensar un poquito más allá. Ojalá estas oportunidades no se nieguen a nuestros niños y no se nieguen a las personas que quieran trabajar, ¿no? Así es. El diálogo es importante. Bueno, hay mucho en realidad que comentar, hay mucho que reflexionar durante estos días, las vamos a estar diciendo, porque tampoco podemos callar, tampoco podemos decir nada más o creer nada más de lo que dicen, digamos, nuestros hermanos a través de medios de comunicación, a través de las redes sociales, pues, y tenemos que saber, la otra parte también tendría que saber, y de hecho que los comentarios también ya vienen llegando, César, a través de las redes sociales, que efectivamente hay muchos que se enteran recién. Sí, es así, a veces que pues no se ha dicho todo y tenemos que decirlo, ¿no es cierto? Y hay muchos que dicen, pero ya sabemos, en las comunidades obviamente ya lo saben, y obviamente tienen intereses de que no se sepa tampoco, pero tiene que saberse, y tenemos que decirlo claro y fuerte. Bueno, ya siendo 8 de la mañana con 8 minutos, nos dice Gonzalo Huirse, ya estoy listo, me dice, esperando
ingresando para poder dar la información deportiva en esta mañana. Ayer descansó él. Claro, ayer nos dijo que estaba yendo a ver a los jugadores de la U. Él es hincha del Universitario y que se había olvidado su celular para hacer el reporte correspondiente. Pero bueno, ahora ya está listo. Ya está listo. Ya en la cabina número 3 debe estar Gonzalo. No. Vamos a, en todo caso, entablar la comunicación y poder ingresar ya con Gonzalo Huirse en esta mañana. También vamos a... ¿Y qué es de Guillermo Recharte? Ya está en ruta, dice, está en ruta. Ajá, está viajando. Está viajando en ruta, ojalá que alguien pueda ingresar con primeras planas. 8 de la mañana con 9 minutos, ya estamos ingresando en todo caso con los deportes. Ahí está Gonzalo, se ha hecho extrañar ayer. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días, César Loaiza. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Hoy, 19 de mayo del 2022, tenemos las noticias deportivas. Vamos a dar hincapié en Paolo Guerrero. ¿Qué está sucediendo con Paolo Guerrero, el ex capitán de nuestra selección peruana? Él ha entrenado en la Videna y también se reunió con Ricardo Gareca. El delantero peruano de 38 años de edad, nada más y nada menos que 38 años de edad, acudió a la Videna junto a su fisioterapeuta y además charló un buen tiempo con el Tigre Gareca, ¿no? Es el futbolista del que todos hablan hoy en día por la posibilidad de que pueda jugar o no en la selección peruana. Él ha regresado de los Estados Unidos para empezar con los trabajos con balón en la Videna. El día de ayer, él tuvo su primera práctica en el recinto deportivo junto a su fisioterapeuta personal. Se pudo conocer que él ha llegado al predio ahí en San Luis antes de las 9 de la mañana y de inmediato comenzó a realizar los respectivos entrenamientos. De todas formas, el ex goleador del Corinthians seguirá acudiendo a la Videna para continuar con los entrenamientos y bueno, el 9 tiene todas las ganas de poder llegar al repechaje, pero bueno, la situación no es nada fácil, ya que llega sin ritmo, llega en un proceso de recuperación y tampoco se quiere arriesgar a una sobrecarga muscular. Así que vamos a ver cuál es el destino de Paolo Guerrero. Recordemos que todavía no ha salido la lista de convocados para los siguientes partidos de la selección peruana, ¿no? Así que su presencia es toda una incógnita y es muy difícil que llegue al menos al repechaje. De ahí, si se clasifica al Mundial, dependerá mucho de su evolución, ¿no? Recordemos que está sin ritmo Paolo Guerrero, además tiene 38 años ya, que no es nada fácil a esa edad jugar o competir con futbolistas que tienen pues 23, 24, 22 años y están en su mejor momento. Continuamos con más noticias y es turno de hablar de Universitario de Deportes. Tenemos que hablar del 11 que estaría alistando para enfrentar a Sporting Cristal. Ojo que Aldo Corso y Jorge Murrugarra no van a jugar este sábado ante el Sporting Cristal por la acumulación de tarjetas amarillas. Así que se pierden este duelo estos dos jugadores para este sábado, cuando Universitario de Deportes se está enfrentando al Sporting Cristal. El 11 que paró Coco Araujo en la práctica de este miércoles sería José Carvalho, José Ceballos, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán, Armando Alfajeme, Gerson Barreto, Piero Quispe, Andy Polo, Guillermo Larios y Alex Valera. Recordemos pues que Aldo Corso y Jorge Murrugarra se pierden este encuentro. Asimismo, Rodrigo Vilca ya entrena con normalidad y hasta hizo fútbol. El ex volante del Newcastle estuvo en el equipo de partidazo que se viene el día sábado. Y partidazo también el que tenemos en la Copa Libertadores el día de hoy. Más adelante vamos a estar contándoles cuáles son los partidos que no se pueden perder por nada del mundo. Estamos hablando nada más y nada menos que de el Atlético Mineiro versus el Independiente del Valle, que juegan el día de hoy a las 5 de la tarde, y otro partidazo argentino, River Plate versus el Colo Colo, se enfrentan a las 7 de la noche, así que no se pierdan, están invitados a todos a seguir el buen fútbol. Y vamos con más noticias deportivas y seguimos un poco con lo que es la Copa Libertadores, porque se han jugado ayer partidos. Jugaron dos equipos peruanos. La fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 va llegando ya a su recta final
y para la jornada pasada Alianza y Cristal jugaron de locales pero no pudieron sumar víctimas, ¿no? Alianza Lima y Sporting Cristal esperaban aprovechar de alguna forma su localía al sumar de a 3 frente, uno a Fortaleza y el otro ante Talleres, respectivamente. Sin embargo, no lo han conseguido. Así que vamos a detallar esto, ¿no? Porque el Sporting Cristal abrió la jornada con el choque contra el cuadro cordobés en busca de los 3 puntos que le permitan seguir compitiendo internacionalmente. Sin embargo, volvieron a dejar mucho que desear dentro del campo de juego, empatando 0-0 con su rival de turno. Por otro lado, Talleres ganó el último fin de semana su encuentro contra Sarmiento en Argentina por 1-0. Y Alianza Lima no pudo tampoco superar a Fortaleza en Lima, en su casa, y quedó una vez más eliminado de la Copa. El equipo blanquiazul cayó por 2-0 ante los brasileños y quedó relegado en la parte final de la tabla de posiciones del grupo F con solo una unidad. Tampoco tendrá posibilidades por pelear la Copa Sudamericana. Entonces perdió Alianza Lima 2-0 y el día de hoy, bueno, dentro de ese grupo, el partidazo que les indicaba River Plate versus Colo Colo. Al fondo de la tabla está Alianza Lima, lamentablemente. Y el otro resultado, Flamengo le ganó 2-0 al U Católica, y el Sporting Cristal no pudo y empató con Talleres y también está en el fondo de la tabla. Lamentable, igual lo que sucedió en la Copa Sudamericana, porque el Melgar no pudo mantenerse como líder del grupo B, estaba primero, pero cayó frente a Racing Club. En tanto, el Ayacucho Fútbol Club se despidió del torneo tras caer ante Everton en Cusco, ¿no? Melgar reafirmó una vez el liderazgo en el grupo B, pero el día de ayer pues intentó colocarse un paso arriba ante Racing Club y no pudo. Ayacucho Fútbol Club también de igual manera recibió a los de Viña del Mar en el Inca Garcilaso de la Vega en busca de los 3 puntos de la quinta jornada, y los chilenos consiguieron ser dominadores del juego, y los goles de Villorio y Matías Campos sentenciaron las aspiraciones de los zorros de seguir en el torneo. Por el grupo D también se medirán el invicto Sao Paulo frente al Wisterman en el Morumbí. El primero aseguró su pase a los octavos, aunque de perder los 2 duelos restantes podría peligrarlo. Aún así, el cuadro brasileño ha demostrado ser fuerte de local, mientras que el club boliviano solo ha sumado 2 puntos en el certamen. Bueno, el Melgar visitó el cilindro de Avellaneda para verse las caras con Racing Club. El partido parecía ser favorable para los arequipeños, pero tras la tarjeta roja para el portero Gastón Gómez, el tanto de Tomás Chancalay le dio la victoria a los locales, que son líderes de la clasificatoria. La tabla de posiciones quedaría: primero está Racing, segundo está Melgar, tercero el Cuiabá y en cuarto lugar el River Plate. Mientras que en el grupo D estaría en primer puesto el Sao Paulo, luego el Everton, Ayacucho Fútbol Club y el Wisterman. Esta es la tabla de posiciones. Una vez más, los equipos peruanos, pues por ahí como que quieren hacerse un nombre en el extranjero, ¿no? Ya salió a hablar también Barcos y agradecerle y pedirle perdón a la hinchada, a su gente, dice, por la derrota tras caer ante Fortaleza y por una vez más ser eliminados de la Copa Libertadores. Un poco lamentable lo que le viene sucediendo últimamente en los campeonatos internacionales a la Alianza Lima, pero el fútbol es así. Así que vamos ya para culminar con el fixture de la fecha 2 de la etapa provincial de la Copa Perú. Hay partido, hay partido. El Deportivo San Jerónimo se estará enfrentando al Deportivo Garcilaso a las 3 de la tarde, y también se va a estar jugando otro partido del Ramón Castilla frente al Mariscal Gamarra a las 3 de la tarde. Así que por ahí todos los cusqueños deben estar contentos con este encuentro que se avecina hoy a las 3 de la tarde. Y por último, Incas Fútbol Club se enfrentó por la segunda fecha de la etapa provincial de fútbol en Cusco a Olympus, campeón de la Liga Distrital de Santiago. El cuadro incaico derrotó con superioridad a su rival esta tarde en un total fue un marcador de 9-0. No sé qué está pasando ahí, creo que no hay arquero. 9-0, y cada vez sigue consolidándose como uno de los favoritos en esta etapa el Incas Fútbol Club. Muy bien, mis queridos compañeros César, Liz, esas son las noticias deportivas el día de hoy. Nosotros nos reencontramos mañana a la misma hora. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo muy grande para usted y a seguir trabajando. Muy buenos días.
Se fue. Se fue sin despedirse. Se fue sin despedirse. Gonzalo, muy buenos días entonces. Ahí estaba la información deportiva. 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos con las notas internacionales. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay un nuevo brote, están hablando de lo que viene a ser la viruela del simio, me parece, ¿no? También temas entre Estados Unidos y Cuba, donde menciona pues que Estados Unidos estaría dando permiso ya a un empresario para que pueda ya iniciar con lo que viene a ser y la inversión en esta isla de Cuba. Bueno, vamos a ir con las notas internacionales en unos instantes aquí en el informativo Willarico y Huayquicuna Panaicuna. Ocho de la mañana con 19 minutos. Internet se hace lento, ¿no? A esta hora se hace lento el internet, por ahí quisiéramos compartir, obviamente, rapidísimo. Ahí hablabas justamente sobre esta viruela y vamos a dar a conocer y hay que estar atentos porque, claro, en algún momento uno dice, pero eso todavía allá en Reino Unido, ¿cuándo? ¿Qué va a llegar a nuestro, como pasó, como ocurrió con COVID, la pandemia? ¿no? Sí, claro, cuando hablábamos, decíamos, yo recuerdo siempre era a inicios de año de 2019, dábamos información ya nosotros a través de Radio Surfui y alguien 2020 2020, perdón, claro, en enero, y entonces alguien escribió, me acuerdo, no sé si fue en el Facebook, en el WhatsApp, dijo, no, ¿por qué dan esas informaciones? ¿Por qué no dan informaciones locales? Eso que va a llegar a nuestra comunidad, a nuestro país, esto es un sueño, algo así. Es un psicosocial, nos decían, ¿no? Sí, y al final apareció. Bueno, otro tema que está circulando y está preocupando a en este caso a las organizaciones médicas a nivel internacional es la viruela del mono. ¿Cuáles son los países que han reportado estos casos? Son diversos países que han detectado varios casos de viruela del mono, una rara infección que puede transmitirse de los animales a los humanos. Bueno, durante ya la primera semana de mayo, estamos hablando de hace unos días nada más, la autoridad de Reino Unido confirmaron ya un caso de viruela de mono en una persona que había estado en Nigeria. Desde entonces han comenzado a aparecer nuevos casos de esta enfermedad zoológica en distintos países de Europa y uno en América. Bueno, el 8 de mayo de 1980, la 33 Asamblea Mundial de la Salud declaró que en el mundo y todos los habitantes se habían liberado de la viruela. Esto pasó pues en 1980, que ya se habían vencido a esta enfermedad, a este virus de la viruela. Sin embargo, una nueva enfermedad de características similares, llamada viruela del mono o viruela del simio, ha seguido afectando a las poblaciones de África Occidental y Central durante décadas, en este caso, alterando a las personas y alertando también a las autoridades durante las últimas semanas, luego que se ha detectado también los primeros casos de viruela del simio en España, Reino Unido y Portugal. Y bueno, estos primeros casos detectados en Madrid y España también, pues para la mañana de ayer se lanzó una alerta sanitaria luego de que se detectaran los primeros 8 posibles casos de la viruela del simio en Madrid. Sin embargo, pues durante la tarde de ayer la cifra ha subido, escuchen bien, a 23. Uy, uy, uy. Imagínate, rapidísimo, pues se viene propagando, digamos, esta enfermedad. Ahora la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pues informó que las primeras 7 muestras analizadas por PCR en el Centro Nacional de Microbiología han dado resultados positivos, siendo estos los primeros casos confirmados. Bueno, según informó la Consejería de Sanidad, todas las personas en
estudios evolucionan positivamente y por el momento se encuentran en sus domicilios, aunque de manera aislada y en constante vigilancia por si llegan a necesitar algún ingreso hospitalario. 8 de la mañana con 23 minutos y bueno, sigue la información y dice pues aunque por lo general esta enfermedad no se suele transmitir por vía respiratoria, los casos detectados en Madrid tienen un común denominador. Todo apunta, dice, a que ha sido por el contacto con mucosas durante las relaciones sexuales que podría haber de acuerdo pues a esta investigación. Uy, esto es peligroso, esto está manteniendo en preocupación y también en constante alerta a los centros médicos a nivel mundial. El Reino Unido eleva a 9 también los casos de la viruela del mono. Las autoridades sanitarias del Reino Unido detectaron este miércoles 2 nuevos casos de viruela del mono y elevaron a un total de 9 las personas contagiadas que se han identificado desde el pasado 6 de mayo. 8 de la mañana con 23 minutos. Así está la situación. Los últimos casos no están, dice, conectados con los anteriores. Indicó así un comunicado de la Agencia de Seguridad Sanitaria Nacional que está investigando con suma urgencia dónde y cómo se produjeron estos contagios. Así está en la información en el mundo, pues que también hay que conocer y saber efectivamente lo que viene ocurriendo. Y muchos medios internacionales, César, la están tocando este tema, la viruela del mono, del simio, lo han denominado en algunos países con respecto a esta enfermedad, pues, que se vienen reportando. Bueno, mucho ojo, hay que estar siempre atento a la salud, hay que cuidarnos, el lavado de manos es importante siempre, hasta el momento todavía seguimos con un poco del distanciamiento social, hay que mantener pues cuidado, la higiene siempre va a ayudar a combatir muchos microbios y bacterias en nuestro organismo. 8 de la mañana con 24 minutos. 6 hemos empezado. Ajá, 6 hemos ya estamos casi por terminar y bueno, ya casi para terminar. Hasta Rusia. Hasta Rusia nos vamos y bueno, la información desde allá y como sabemos, pues durante todos estos meses también venimos hablando de estos países con esta guerra que no cesa hasta hoy mismo y que obviamente muchos países estamos siendo afectadas de una u otra forma. Rusia ha lanzado ya, dice, más de 2.000 misiles en Ucrania desde el inicio de la invasión. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que los bombardeos realizados por Rusia han sido dirigidos en edificios donde viven civiles. Bueno, lamentable la información. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que Rusia ya ha disparado más de 2.000 misiles durante el ataque a su país, lo que afirmó representa pues una gran parte de su arsenal militar de Rusia. Señaló que la mayoría de los misiles hicieron blanco en infraestructura civil y no tuvieron beneficio militar estratégico. En el último día, misiles rusos impactaron las ciudades de Mykolaiv y Dnipro, declaró así Zelensky la noche del miércoles de ayer en su discurso diario a la nación. Bueno, el mandatario resalta las afirmaciones rusas del miércoles sobre el despliegue de nuevas armas láser en Ucrania, señalando que es reflejo del deseo de Moscú de encontrar una alternativa a los misiles. Y bueno, un alto funcionario de defensa civil de Estados Unidos señaló que Washington no ha visto nada para corroborar las afirmaciones rusas de que ha usado armas láser en Ucrania. El funcionario habló bajo condición de anonimato a fin de revelar la evaluación militar estadounidense. Bueno, Zelensky dijo que Ucrania está determinada a restaurar su control sobre las ciudades de Yersen, Mariupol y también otras ciudades, así como también de Mariupol, que actualmente se encuentran ocupadas por las tropas rusas. Todas muestran comunidades y ciudades ocupadas bajo ocupación temporal. Deben saber que Ucrania volverá, puntualizó así anoche en declaraciones y en su mensaje el presidente. 8 de la mañana. Ahí está la información en el plano internacional. Se denuncian también, de repente, hay crímenes de lesa humanidad en lo que viene a ser esta guerra entre Rusia y Ucrania. Hay bastante polémica al respecto, sobre todo en el plano internacional, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que queremos
queremos es que se entable ya la paz, se pueda dialogar entre estas naciones también y puedan dejar de lado pues estas alternativas bélicas que se generan y que no hace bien pues a nuestro planeta. Así es que ojalá se pueda solucionar estos problemas. La hora 8:28. Bueno, ya prácticamente terminamos y bueno, antes vamos a darle también por supuesto la información, nos vamos a otro lado del país, mundo, hacia Asia. La ola de contagios allá en pues Corea del Norte de COVID-19 alcanzará su pico máximo entre fines de este mes, mayo, y principios de junio. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur cree que no todos los casos sospechosos de fiebres pues reportados por el régimen norteamericano son la de COVID-19, ya que el país sufre, dice también, de casos de sarampión y tifoidea. Bueno, el Servicio Nacional de Inteligencia de Salud de Surcorea, en este caso de Corea del Sur, cree que la actual ola de COVID en Corea del Norte alcanzará su pico máximo entre finales del mes de mayo y principios del mes de junio. Y no todos los casos sospechosos de fiebres que están reportando el régimen de Norcorea son debido al coronavirus. En sesión informativa, pues que dieron a conocer el Comité Parlamentario de Inteligencia, representantes de, en este caso, del sector salud allá, consideraron que la actual ola comenzará, dice, a debilitarse probablemente entre la segunda y la cuarta semana y que muchas de estas fiebres, pues el régimen apenas tiene, dice, capacidad para testar, se debe también al sarampión o también fiebres tifoideas. Bueno, este país de Corea del Norte es uno de los países que se mantiene aislados, cerradas sus fronteras. Muchos de sus ciudadanos no pueden salir de Corea del Norte y durante la pandemia casi no han tenido pues efecto alguno porque no ha habido mucha incursión, mucho viaje a Corea del Norte. Sin embargo, ahora pues recién están recibiendo los casos de esta pandemia y están incrementándose los contagios con el caso de COVID allá en Corea del Norte. Lamentable. Ojalá podamos en este caso pues informar ya más adelante que esta pandemia del COVID-19 se ha superado totalmente a nivel mundial. Con las vacunas se está ayudando, se está peleando, ¿no? Ya muchas personas ya tienen en el Perú las 3 dosis, las 4 dosis, algunas 2. Hay niños que ya se están vacunando, niños mayores de 6 años que ya tienen sus 2 dosis. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos seguir protegiéndonos con el lavado de manos, hay que ponerse las vacunas, hay que también mantener de alguna manera el distanciamiento social. Y la mascarilla, ¿no? Básicamente la mascarilla, quizá el tema del distanciamiento, como que ya nos hemos olvidado, pero creo que nos va a proteger en lo que dices, el lavado de manos, usar todavía las mascarillas y por supuesto las vacunas. Ayer mismo lo decía el director de la Red de Salud de Cotabambas, hay que seguir pues en esta campaña en los diferentes establecimientos de salud de nuestra provincia a completar nuestras dosis. 8:31 porque ya vienen las elecciones y lo más probable que en las elecciones van a pedir tu cartillita de vacuna y si usted no va a llevar, pues no va a poder quizá votar y de pronto también lo que ha ocurrido ya con uno de los congresistas allí y por ahí de repente va a tener que pagar su multa. Pueden venir todos estos casos, entonces mejor hay que evitarlo. Claro que sí, la tercera dosis es ahora la que están pidiendo. Así es, 8:31. Aquí cerramos esta edición del informativo Huillarico y nosotros nos retornamos mañana, César. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvieron con ustedes César Loaiza, Liz Aldívar y también Gonzalo Huirse esta mañana. Muy buenos días, Tupananchis Cama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles. Para escribirte una
una cartita, cartita de amor. Mi saludo cariñoso para Radio Surfway. Ahí suenan nuestras canciones y bueno, para toda la familia, con todo cariño y respeto, tu amigo Chinito del Ande. Gracias, Radio Surfway. Quiero escribirte, quiero decirte que te quiero, que te amo. Son las 8:33. Surfway, la voz de